Y cuando crece lo grano que estamos hablando, el material se va volviendo más blando. Entonces, es un juego, por eso se llama recristalización. ¿Por qué? Se vuelve a cristalizarse. Por eso, cuando un material se suelda, en las plantas manufactureras, los trabajadores dicen, o sea, no suelden así, no lo calienten así, porque se va a recristalizar. Ellos ya saben. ¿Y qué significa? Es su idioma de personal cuando dice se va a recristalizar. ¿Qué significa? Va a haber un enfriamiento brusco, como la soldadura está por encima de 1500 grados centígrados, 2000 grados centígrados, inmediatamente lo dejamos en el medio ambiente, ¿no? Y se deja de soldar, la ráfaga de viento, ¿qué va a hacer? Ustedes en materiales han visto, bueno, hasta ahora, hasta acá ya lo habrán visto, los que están llevando y los que han llevado antes con mayor razón, se va a presentar un enfriamiento brusco. Ese enfriamiento brusco, ¿qué se llama? Templado. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a endurecer, se va a volver duro. Entonces, el personal te llama, se va a recristalizar. A eso le llaman ellos que se va a volver duro, ese material. Y cuando va a pasar la cuchilla para el maquinado, pues va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué hacen? Se cuidan mucho de poner en una zona donde hay ráfaga de viento y si quieren enfriar lentamente, lo cubren con fibra de vidrio, antes se hacía con asbesto, o si es material pequeño, lo ponen dentro de la cal, qué sé yo, para que se enfríe lentamente y de esa manera no se endurece, ¿no? Que puede ser un material muy frágil y se quiebra, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver esos conceptos en la manufactura. Entonces, aquí les he puesto un punto donde estamos viendo con este grafiquito, mira, este es un material que está al rojo vivo, ¿ves? Esta bobina. Cuando está en caliente, los materiales metálicos pareciera que fuera una tela que se está envolviendo como una cinta cualquiera, ¿no? Pero lógico, necesitas un esfuerzo suficiente para poder estar ahí, ¿no? Bien, acá tenemos la temperatura ambiente, ¿ok? Listo. Esta es la temperatura ambiente. Esta es la temperatura de fusión mínima. Por acá arriba está líquido el material, líquido, está sólido, ¿cierto? Está líquido el material. Tenemos la temperatura de recristalización. ¿Cuál es? Casi la mitad. Ya, acá tenemos 50 a 60% de esta temperatura de fusión. De acá. TF, temperatura ambiente, temperatura de recristalización. ¿Qué nos dice de formación en frío? Normalmente nos dicen cuando está la temperatura del material por debajo de la temperatura de recristalización, se considera una deformación en frío. Si vamos a deformar el material por encima de la temperatura de recristalización, se conoce como deformación en caliente. Oiga, en frío, nosotros en la vida diaria nos hemos acostumbrado a decir frío, ¿no? Cuando está a temperatura ambiente. Pero en la parte manufacturera no es así. Por esa razón, para ser más directo, ahora ha aparecido un estudio, tenemos actualizado en estos tiempos, donde no necesariamente la temperatura en frío lo vamos a llevar hasta casi al 49% de la temperatura de fusión. No. Nos dicen, señores, ¿sabe qué? Vamos a considerar máximo la temperatura en frío. En la mayoría de casos, casi siempre, para nosotros también va a ser más o menos el 30 y dice hasta el 35% de la temperatura de fusión. Yo le estoy poniendo 30 porque es la mayor proporción. Estamos en una cuestión académica. Si estuviéramos en una planta industrial, le digo 35. ¿Por qué? Haz la prueba, pues. Lleva a tu laboratorio, haz un seguimiento, un estudio, deja allí, dependiendo del material, dependiendo de la relación, y hacen un estudio. No es ser que algún día ustedes, papá, toman decisión. No, yo me acuerdo en mi escuela me dijeron 35%, lo aplican y no funciona porque la aleación tenía un elemento de mayor proporción que lo normalmente considerado y no funcionó. Entonces hay especialistas, los que estudian la ingeniería material, los investigadores nos han dicho que en este rango le vamos a llamar deformación en frío, ¿ok?
DF, y aquí le vamos a llamar DT, deformación en tibio. Así lo llamo. Incluso en los libros académicos están, deformación en tibio. ¿Ok? Entonces, para nosotros, para no confundir, jóvenes, todo lo que vamos a trabajar para nosotros va a estar acá, deformación en frío. Ahora, deformación en caliente, muy bien. Si la temperatura de fusión está aquí, por ejemplo, del acero es 1500 grados centígrados, ¿qué quiere decir? 1490 es deformación en caliente. No. ¿Quién nos recomienda? También lo dicen, señores. En la práctica, lo que vamos a ver es más o menos a 750 grados, por ejemplo, en el caso de los aceros. O que digo, perdón, en la mayoría de los casos, pero más en los aceros, va a ser al 75% de la temperatura de fusión. ¿Ya? Entonces, 75%. ¿Qué quiere decir? En la práctica vamos a trabajar aquí. Entonces, todo lo que está en negro, deformación en frío, deformación en caliente. Pero si alguien dice 80%, sí es deformación en frío. 85% sí es deformación en frío, pero nosotros tomamos que en la mayoría de los casos, deformación en caliente está aquí hasta 75%, ¿no es cierto?, de la temperatura de fusión, y aquí hasta 35% de la temperatura de fusión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? Profesor, disculpe, Sí. desde 75 hasta 100% que dijo, ¿qué deformación sería? ¿Cómo? Desde 75% hasta para arriba, ¿qué sería en caliente también? Claro, sí, 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 lo consideran en caliente, no hay una regla, pero te están recomendando, te recomiendan, señor, así como con diagrama hierro-carbono, hasta el 6.67% de carbono. Pero usted va al mercado, la mayoría de materiales no pasa de 4.3. Oye, pero me han dicho, sí, existe el material, está estudiado. Algún día los científicos, los ingenieros evaluarán y encontrarán materiales por encima de 4.5%, pero sí le seguimos considerando hierro fundido. Igual acá, nos recomiendan, señores, por favor, utilicen ustedes tal rango de trabajo. Eso no quita que puedes utilizar un poco más, pero no te pases hasta aquí. Pero en la mayoría de casos trabajamos en esa zona. Estos valores prácticamente lo que nos dan son ya los que están operando, la gente que opera, que ha visto que el mejor resultado nos da hasta ese porcentaje. Entonces, en forma académica, para nosotros, le vamos a tomar deformación en frío hasta 30% de temperatura de fusión y deformación en caliente hasta 75%, pero por encima del 50-60% de temperatura de fusión. Tampoco no menos, no va a decir deformación caliente me ha dicho hasta. Sí, pues, pero este es un rango, pues. Este es un rango. Puede ser, por eso le dije hace un momento, puede ser 80, puede ser 85, puede ser 90%, ya. Pero seguramente para casos especiales, pero en la mayoría de los casos utilizamos 75% como un promedio. ¿No es cierto? Oiga, usted va a su carro a la Panamericana Sur ahora que ha habido feriado libre. Qué bacán, qué bonito la carretera. Qué bonito la pista. La gente, qué bueno que se han ido ya o a otro sitio. Entonces voy a correr a 120, señor. Usted puede correr hasta 180. Pero te recomiendo no te pases 120. ¿Por qué? Porque que no te extrañe la Panamericana Sur que un tráiler, como siempre, son irresponsables, muchos, encuentra que algo le pasó y en la misma pista al costado se puso ahí
está detenido, ni siquiera me ha puesto sus triángulos de seguridad, sus conos de seguridad, y si lo ha puesto chiquitito como para cumplir, dice, si la policía me agarra, acá está, pues. Y si fuera de noche, ni siquiera la luz intermitente, entonces, oiga, yo he aprendido a conducir, en las empresas he aprendido, no me enseñaron eso, ¿por qué tienen que enseñarme? Eso no se aprende en el colegio, en la universidad, nadie me enseña a sacar cómo conducir un auto, un camión, una camioneta. Manejo defensivo, eso no me enseñan el día que voy a sacar mi brevet. Tampoco hay un curso, nosotros damos exámenes de reglas de tránsito para que sacan categoría A, pero yo he aprendido manejo defensivo. ¿Qué significa? Que tengo que pensar, el que está delante mío, está detrás mío con el vehículo, a mi lado izquierdo, a mi lado derecho, que son personas irresponsables. Voy a pensar así, que me perdone, por adelantado pido perdón, que el que no lo son, pero tengo que pensar y por eso me cuido. Entonces, eso no quita, pero te puede decir, no, no te preocupes, sí, sí lo puedes hacer. Entonces, hay un rango donde uno se puede manejar con seguridad, igualito acá en la ingeniería, nos recomienda que hasta este 75. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque el material, si con 75% o 74% puedo deformar, no tengo problema, bueno. Segundo, no, mejor lo caliento para un poco más para la seguridad, ya, 85%. Costos. Cada grado de temperatura en el horno es un costo mayor, sea eléctrico o sea de combustible fósil. Entonces, hay que jugar un poco. Si han estudiado, me dicen, hasta el 75%, ¿para qué voy a echar 85%? Si me dicen, señor, ¿sabe qué? Todos los días necesitas tanto caloría, tanto proteínas, 10 de proteína, ¿para qué pongo? No, un poquito mejor, 80 de proteína, no puede. Entonces, yo creo que lo mínimo necesario, o sea, un poquito por ese rango quisiera que lo vean. ¿Ok? ¿Estamos? ¿O está triste porque no se convenció? Wow, creo que el participante me había alegrado, ya no me contesta. Sí, profesor, gracias. ¿Está bien? ¿Algo? ¿Se entendió más o menos el chamullo? Sí, profesor, sí lo entendí, gracias. Gracias. Entonces, míralo de un punto de vista. Nosotros somos ingenieros, jóvenes, por si acaso, nunca se olviden eso. Cuando se dedican a la investigación científica, ahí sí bucean en todo, no, al 90% que pasa, y ahí le sacas a los estudios. Allá los ingenieros, si lo aplican, ya que cuiden pues su protocolo, ya verán lo que hacen, ¿no? Ya como dice, en el campo uno aprende, ¿no? ¿No? O sea, hay un dicho que dice ¿cómo le llaman? En el campo se aprende, ya la vida te enseña, la caída te enseña, algo así, ya, pues los ingenieros son los que toman decisiones y hacen, ¿no? Gracias a los estudios. Pero si alguien me dice, sí se puede, pero tanto hay. Ahora, si fuera un caso especial, nos ponemos a estudiarlo, llevamos al laboratorio, hablo con el metalurgista, mira, este es un material súper duro, pero quiero aplicar un conformado. No, me dice, son muy frágiles, se puede quebrar y necesitas muy alta temperatura, pero ¿hasta dónde máximo puedo ver? Es un caso especial, porque es un barreno del pozo petrolero, que si yo lo sueldo, corro el riesgo con la fricción, se suelta y fíjate, imagínate el pozo petrolero que está a 200 metros debajo, no, mejor que quiero una sola pieza. Entonces, ¿hasta dónde? Entonces el metalurgista te hace un estudio y te dice, mira, máximo para ese acero le vas a poner 80%. Ya, por Dios, ya no pasas, porque yo ya he hecho el estudio. Entonces, esas cositas ya nos ayudamos de los otros profesionales cuando queremos salir del límite. Bien, no hay que aprendernos nosotros de memoria. Muchos se aprenden así, que anotan papelito, no sé, qué sé yo, esto. No, no, es criterio nada más. Dice, si la mitad es 50, 60, porque si la mitad es temperatura cristalizada, es un poquito más, casi un 25% más, de 50 a 25, y acá casi un 20%, ¿no? Casi 25 también hacia abajo.
Entonces, un poquito juegan con eso. Por eso quería hablar de formación. Bien, ya hemos visto esa parte, entonces, rapidito, para no atrasarme. Este gráfico todo lo hemos visto, ya lo conocemos, hemos trabajado bastante en materiales, los que han llevado ya trabajaron. Entonces, aquí dice ensayo de tracción, nos da una lectura del nivel de elasticidad. Hay que conocer la zona plástica. Aproximadamente el 90% de energía se convierte en calor y el 10% queda como energía almacenada en estado de frío. Bueno, ¿a qué se refiere todo esto? Cuando un material vas a deformar, por supuesto no voy a llegar hasta acá. ¿Qué significa? Dice, para una deformación plástica, el esfuerzo de trabajo, dice, debe ser mayor que el esfuerzo de límite elástico o de fluencia. Le voy a poner acá ya de fluencia. Es esto de acá. Mejor dicho, lo voy a llevar hasta acá. Pero usted me dice, pero profesor, o señor, o gerente, no sé, tu jefe de operaciones, dice, pero me has dicho que yo el esfuerzo de trabajo puedo tomarlo mayor. Y si yo lo tomo en este punto, en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, en el punto 4, estoy cumpliendo con lo que dice así. Sí, pero hay otro punto. ¿Para qué yo necesito un esfuerzo en 3 si con 1 lo deformo? Y deformar hasta 3 tiene un costo, mayor costos por deformación, mayor costo de energía. ¿Para qué voy a hacer eso? Si necesito lo mínimo para deformar, se acabó. Entonces, a eso vamos. Es casi también responde a la misma pregunta, pero de otro punto, pero con la misma forma de pensar que el caso anterior de la temperatura. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque acá dice el 90% de energía se convierte en calor. Prácticamente toda la deformación se convierte en calor. Y eso ayuda. ¿Listo? Bien, seguimos entonces. Ahora acá hay que diferenciar deformación en caliente como ocurre en este gráfico. Un mismo material, para un mismo material, dice el esfuerzo versus deformación. Deformación en frío normal, vamos a poner temperatura ambiente ya. Deformación en frío clásico, acá. Pero si le caliento el material es lógico. Ustedes han visto cuando los materiales ¿cómo les puedo decir? En los mercados, en algunos mercados de acá de nuestro país, en Caquetá, por ejemplo, que estamos cerca de la UNI, ahí en la parte posterior al fondo, donde está cerca una iglesia, ahí he visto que llevan ¿cómo se llama? Los albañiles llevan sus cinceles, o sea, para picar, ¿no? Para picar llevan, para poder deformar, ¿no? Sacar la punta porque con el trabajo ya se ha gastado la punta. Entonces, nuevamente, ¿qué hacen? Lo calientan, lo ponen en el yunque y lo comienzan a golpear, ¿no es cierto? Comienzan a golpear para sacar la punta. Entonces ahí ven, ¿por qué lo caliente? Porque es mucho más fácil deformar en caliente. Entonces, para deformarse en frío, mira lo que yo necesito un esfuerzo grande. ¿Ve? Para deformación caliente necesito un esfuerzo mucho menor. ¿Para qué? Para la misma deformación. Para la misma deformación le ha salido chueco ¿no es cierto? Para la misma deformación. ¿No es cierto? Acá ven. Para el mismo porcentaje de deformación, yo necesito un esfuerzo para deformación en frío grande y acá un esfuerzo pequeño. ¿Están viendo acá? Dice, la diferencia entre deformación en frío y en caliente se observa en la curva. ¿Están observando? Ya las expliqué. Ahora, ¿qué pasa si tengo deformación caliente? Bueno, que no puedo llenarle de curva. Ahora, cada uno va a salir así. Esfuerzo versus deformación. Deformación caliente. Lo que usted preguntó, voy a aprovechar.
Por ejemplo, aquí para un acero, esto sería, por ejemplo, esto sería de una temperatura, más o menos va a formar, que la deformación es el mismo, 800 grados centígrados. Esto de acá sería a 750 grados centígrados. ¿Ok? O mejor voy a poner acá a 800. A ver, voy a sacarle 70. ¿Cuánto es 75% de 1500? 1500, 750, casi 1150. ¿Está bien? 1125, profesor. Ahí está, 1125. ¿1125? Sí, sí, profesor. Así me salió. ¿Qué le hago? Mitad, se lo saca. Ya, 1150. 1125, perdón. El 75%. Entonces yo le voy a poner acá, ya no 1150, le voy a poner acá, a ver, acá 1150. O 1100, ya. Grados centígrados. Voy a poner con otro color. ¿Cuál de los dos sería? A ver, yo le voy a poner acá 1, 2, 3. Voy a poner acá 1000. Y voy a poner 1200. ¿Cuál de las curvas sería 1000 y cuál de la curva sería 1200? Grados centígrados, ¿ah? La curva de arriba sería la menor, 1000. Ya. No, dime con un número. El número 1 sería 1000. Sí. Muy bien. Este es 1000. Y Y la el de número abajo 3, 1000. 1200. Claro, muy bien. Porque yo necesito, cuanto mayor temperatura, necesito menos esfuerzo. ¿Verdad? Entonces alguien dice, oye, entonces más temperatura para menos esfuerzo, menos energía. Sí, pero por otro lado también calentar más. O sea, por eso tienen que jugar mucho con los costos. Pues eso es lo de bueno de ustedes que manejan mejor. Cuando ustedes tienen que costear procesos, tienen una variable X, una variable Y, una variable Z, donde ustedes juegan a los costos totales y escogen el costo menor óptimo. No voy a decir menor, voy a decir costo óptimo. Lo van jugando cuando hacen ese diseño, ¿no? ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Bien, espero que haya quedado claro. Pues usted al final reservo mis minutos para las preguntas, recién están en ese momento pensando qué preguntar. Mira, acá estamos inventando cosas y es algo que está con el mismo gráfico, no hay nada del otro mundo. Si ustedes hacen los garabatos a buena hora. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, mira el color del material que escogí. Por supuesto, ahora los gráficos, las fotografías, todos están en internet, ¿no? A ver, van leyendo, por favor, tomando lectura mientras voy a llamar la lista, ¿ya? Dale una miradita, por ejemplo, de formación en caliente. Alarcón. Alarcón presente. Alvarado. Presente, profesor. Cárdenas. Presente, profesor. Chávez. Presente, profesor. Checa. Presente. Chocos. Siriaco. Cristóbal. Presente. Helera. Presente, profesor. Flores. Presente, profesor. García. Presente, profesor. Giral. Presente, profe. Gutiérrez. Presente, profesor. Guamaní. Presente, profesor.
Machuca, Mamani, Mandujano, Presente, profesor. Miguel, Presente, profesor. Moriano, Moriano presente, profesor. Orozco, Presente, profesor. Polanco, Pulido, Presente, profesor. Quispe, Ramírez, Presente, profesor. Disculpen. Ríos, Rondán, Rosales, Supo, Torres, Presente, profesor. Valdivia, Presente, profesor. Valverde, Presente, profesor. Vela, Presente, profesor. Villacorta Presente, profesor Villa Cortalandeo. y Ayupanqui. Ya, acá dice Supo presente, Mamani presente y Quispe presente. ¿Qué pasó con Quispe, con Mamani? Quispe y Supo. Presente, profesor Quispe. Quispe, ya. A ver. Chocos, Siriaco, Machuca, Polanco, Ríos, Rondán, Rosales, ya. Rosales presente. Polanco presente. Rosales, a ver qué pasó, han reaccionado. Hay otro también que habló, a ver, Polanco presente. Polanco presente, ya. Ok. Listo, en la segunda. Ya. Ok, está bien. Ya, a ver, un comentario, jóvenes, pequeño. Joven delegado, Giral. Sí, Y yo había visto más temprano, a la hora que empecé mi curso de 2 a 4, un mensaje en el aula virtual, pero no puedo verlo. Sin embargo, hay otro mensaje que envió usted a las 4 y picos, sí lo puedo ver, todo el detalle. Yo pensé que en la primera no veía porque no estaba matriculado, revisé y no lo veo hasta ahora. No sé qué ha pasado, pero sin embargo, el mensaje, el segundo mensaje sí lo leo perfectamente y el primero no puedo leerlo. El mensaje era de ayer, profesor. No, pero yo leo el de ayer, tengo otro mensaje de otro salón, también lo puedo ver, el de ayer, lo vi ayer, lo veo hoy día, no sé qué ha pasado. Seguro, cuando abrí me envió el mensaje, envió al general. Hay uno que es general y hay uno que es solo para usted. Ah, ya, por eso estaba preocupado, ya. Sin Por eso. embargo, yo esperé que en la clase le iba a preguntar por qué no puedo abrir, y sin embargo, la de hoy día inmediatamente abrí. Qué raro, digo, que hoy día lo veo y el otro primero no puedo verlo. Por eso, Después, por ejemplo, de hoy día dice, buenas tardes, profesor, los alumnos ya están en el Zoom, usted me está diciendo, profesor, ¿a qué hora va a entrar? Está bien, eso es legal. Bueno, no hay justificación, sin embargo, yo tengo una clase que termino teóricamente a las 4, no sé, a ver, de 2 a 4, ¿sí? Y ahí en estar abriendo, cerrando las páginas, cerrando el material, hay que abrir ORCE, cerrar ORCE, chequear, abrir, bajar el archivo, después abrir nuevamente. Entonces, en el intermedio ahí, y de ahí tengo que abrir mis trabajos, mis presentaciones de ahora. Bueno, entonces hay cositas que hay que ir a lavarse las manos, etcétera, etcétera. Ya, bueno. En cambio, el primero me puede decir ya que más o menos que había o es algo secreto. Ah, no, profe, era del día de ayer, si había clases. Wow, ahí sí me preocupas. ¿Ustedes en feriado normal tienen clases? Algunos profesores no dicen para recuperar sus clases. Por eso estaban preguntando. Yo desde hace tiempo tengo una experiencia de que
cuando he programado en 2 oportunidades clases así, casi no tuve mucho, salvo que sea presencial, casi no había la participación como es normal. Entonces yo eliminé ese tema de tener clases cuando no sea la hora. Pero en el caso de feriado, estás en la hora, pero es feriado. Alguien me puede decir, profesor, oh, pero el día de feriado yo hice esto, profesor, pero yo no tengo obligación de asistir. Profesor, no te puedo obligar. Sí, señores, voy a tener clase de 2 a 4. Yo respeto a todos. No voy a empezar que estoy criticando al que ha hecho clase y no al que no. No, yo te digo de mi punto de vista. Por decir, en el feriado yo doy un tema, un tema, van a leer, y yo le pregunto hoy día, profesor, no, usted está mal, listo, te califico. Usted me tiene que decir, profesor, yo no tengo obligación de ir a clase feriado. No, pero el profesor quedó y con los delegados, no, tampoco. En cambio, esta es la hora de clase oficial, no es feriado, no es nada. Mañana he dejado una tarea, mañana le digo. Yo le digo, ayer dejé, está o no está, usted tenía la obligación. No sé si me dejo entender. Entonces, yo apelo a eso, ¿no? Entonces, pero eso no quita cuál tengo otra fórmula que he solucionado ese problema. Es un problema, la palabra problema es algo, son elementos que se solucionan. Lo que hago es, cuando tengo sustentación de trabajos, en vez de programar, por ejemplo, depende de la cantidad de alumnos, ¿no? Cuando tengo 40 alumnos, no, en 4 sesiones. Tengo 30, 3 sesiones. Entonces ya yo programo solo 2 sesiones. Y la última sesión no he terminado y me quedo con 2 grupos o 3 grupos. Si es de 3 grupos son 9 estudiantes, si es de 2 grupos son 6. Entonces con 6 estudiantes o con 9 yo puedo manejar eso. Entonces al último me voy a poner de acuerdo con los 6 estudiantes, le digo, señores, voy a separar una sala Zoom, por ejemplo, para el día viernes de 2 a 4. Ya me han dado. Todos los alumnos que van a exponer, viene el grupo, por ejemplo, de 2 a 2 y 20. No les estoy quitando mucho tiempo de sus otros cursos. Y si de esos 3 alumnos tiene mucha urgencia uno de ellos, viene, expone sus 10 minutos o sus 8 minutos y se puede retirar. Está permitido en esa última sesión. ¿Por qué? Porque pues no está en su hora de clases y no le puedo obligar. No, hemos quedado el viernes 2 a 4 tiene que estar. No. Entonces, un poco puedo jugar con eso. Sin embargo, a la hora de clase no. A veces uno avanza, ¿qué pasa si no viene? No sabía. Sé que alguna vez dijeron que algunos profesor, pero como feriado alguien viajaba. En cambio ahora, como es internet, alguien puede estar en Marte y tranquilamente ahí se sienta a participar en la clase, ¿no? Eso sí, no hay problema. Pero casi en los feriados, generalmente, jóvenes, yo si no he dado, ustedes saben que siempre pongo anuncio del docente. Cuando vamos a tomar una práctica, ¿qué hago? Señores, la 4ª semana es la práctica. En la siguiente clase, algunos preguntan nuevamente, delegado, ¿para qué día hemos quedado? La 4ª semana. Señor, 4ª semana. Programamos la práctica, señores, por si acaso hoy día es martes, mañana miércoles tomamos la práctica, no se olvide. De tal hora a tal hora vamos a hacer algunas consultas, a tal hora empezamos la clase, no sé si es a las 3 en punto o qué sé yo, a las 5 en punto o es a tal. Tanto más seguro. En todo caso, jóvenes, no tienen que preocuparse. Yo siempre hay un punto que he utilizado que se llama anuncio del docente. Cuando hay algo especial, quiero que se enteren, deseo que se enteren todos. Entonces yo voy a poner en otra oportunidad ya por A o B. Si ustedes en anuncios del docente ven, profesor, el día feriado va a dictar clase, pero claro, no es obligatorio, no puedo obligarle, está fuera de la programación, es feriado. Entonces, cualquiera que fuera va a ser en el anuncio docente. ¿Ya, jóvenes? Y está muy bien que ustedes me han enviado un mensaje en el chat del aula virtual, es el que primero veo, porque siempre antes de la clase siempre tengo que cargar los trabajos, o sea, los PPTs que tienen ustedes, revisar una tabla, algo. Entonces yo me obligo a ver el aula virtual. Entonces ahí yo veo cualquier aviso en el aula virtual, inmediatamente lo contesto. Creo que hay varios, alguna oportunidad han hecho una consulta en el aula virtual, hay un chat y fácilmente puedo responder ahí, ¿ya?
Y cualquier cosa en el anuncio. Si no he puesto un anuncio de docente, la lógica era de que no iba a tener clases, ¿no? Pero no, ya bueno, en esta oportunidad han preguntado y bueno, por mí no hay ningún problema. Entonces, pero generalmente, jóvenes, en cualquier feriado que por A o B nos toque, no voy a poder dictar clases. Sin embargo, sí se va a recuperar. ¿Cómo vamos a recuperar en este curso? En la monografía 2, voy a programar ya no 3 semanas, sino a veces, me queda a veces, ¿se acuerdan, jóvenes, que con este curso creo que he tenido que terminar todavía en otro curso me han prestado la hora, ¿no? Porque a veces así, pues algunos jóvenes quieren exponer, completar, a veces les estoy cortando, señor, su tiempo. Lo voy a programar, yo había pensado programar 4 clases, ¿ya? 4 clases. 4 exposiciones, no 4 sesiones. Entonces ahora programaré 3 o 2:30, haría clase hasta la mitad de hora y a partir empezamos la exposición y el resto termino con el alumno en otra hora determinada. De esa manera estaría recuperando, ¿ya? No hay problema. No sé si tienen algún comentario, por favor. Profe, y si las Sí. exposiciones se pone un tiempo límite para que no se pasen también. ¿Sabe qué pasa? Sí, está muy bien, joven, esa idea, para que no se pasen, pero eso he querido hacer antes. Es como el Congreso, ¿no? Está exponiendo a alguien, ¡pum!, le cortan, ¿sí? ¿Verdad? Le dejan con la media palabra ahí. Creo que en forma ética yo no siento que un estudiante quiere exponer, le da, está en todo el training y ¡pum!, le corto. Señor, te falta un minuto, ya hace uno, ¡pum! Un poquito que le corto. Claro, siempre les digo, señor, maneje su tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el que está exponiendo solito va a racionalizar, maneja. Señor, maneje su tiempo, no sé si me han escuchado. O sea, trato de que ya su límite de tiempo está limitado, si no va a terminar. No lo veo simpático cortarlo, no me siento bien, me parece que le estoy quitando su oportunidad que quiere exponer. Quisiera que me entiendan, está muy bien su sugerencia, entonces lo que voy a hacer es, le vamos a decir, jóvenes, cada grupo, es que los temas también a veces son diferentes. Ese es el problema por otro lado. Entonces, no es que expone más tiempo, va a tener más notas, mejor, no, sino que a veces tienen más temas que exponer por el mismo trabajo que se tenga, el tipo de trabajo que se deja, ¿no? No todos los temas pues son iguales. Pero eso no quita que voy a seguir la sugerencia de usted, joven, que me está sugiriendo el tiempo, entonces voy a poner, jóvenes, más o menos un promedio de tiempo por grupo es tanto. Y entre grupos ustedes conversan, el profesor ha dicho tanto tiempo, entonces más o menos te expones tanto, entre ustedes mismos se van gobernando. Pero no quisiera el quien habla decir, señor, ya le corto, no lo veo simpático, lo veo más bien que ustedes se manejen entre ustedes. Ya ahora voy a nombrar un líder entre ustedes. El líder dice, el líder es Pedro, entonces Pedro le va a decir, ya es tiempo, o te falta un minuto, etc. Ya, joven, mejor vamos a hacerlo así, algo más simpático, ¿ya? Es igualito, usted cuando está en la planta, tú le preguntas a un trabajador, mira, ¿cómo fue a las 3 de la mañana? ¿Tú qué has estado ese día, la semana pasada? Cuando tuviste el mismo problema de derrame qué sé yo, de los pelts que están trabajando ahí para, ¿no? ¿Dónde fue el problema? Yo he leído un reporte que es en el parte del extrusor. Viene el otro y dice, no, ingeniero, en realidad no solo extrusor, dice, ha venido desde la tolva, que no habría, entonces cuando se ha forzado, ha salido todo y se ha trancado ahí. O sea, tiene unas ganas de exponer. No, ya no tengo tiempo, ahí no me basta, chao, me voy, no lo vas a dejar hablando con la palabra, ¿no? A veces, no todos los trabajadores, el otro dice, a ver, mi estimado, usted que ha estado ahí a la 1 de la mañana viendo, ¿ha habido mucho derrame? Sí. Pero si el agua ha llegado ahí, el cortocircuito no ha habido, ¿qué hicieron para esto? Lo vio Pablo. O sea, contestan también así, ¿no? Tipo Tarzán. Hay de todo, entonces uno tiene que adaptarse a todo escenario, que todos esté en buen, ¿no? Bueno, eso yo creo que
me parece que lo justo, ¿ya? Bien, joven, entonces vamos a continuar. Ya nos hemos tomado un espacio como para relajarnos con algunos puntos. Entonces acá ahora estamos viendo, vamos a particularizar. Acá hemos visto cosas genéricas, ¿ya? Ahora vemos deformación caliente. Están viendo ustedes ahí la fotografía, diría, un material metálico al rojo vivo. Quisiera que este dibujito se acuerden, porque ustedes lo van a tener, por dos motivos. Por dos motivos. Si ustedes ven acá al rojo vivo, este es un planchón, un tocho, si quiere decir original, que ya pasó por un proceso, por eso tiene esta forma, así nos sale del alto horno. La parte amarilla, usted ve casi está acá al medio, ¿ven? ¿Por qué? Porque esta es la temperatura así y la temperatura de acá es más pequeña. Eso nos va a servir, ¿eh? Para fundición también sirve. Ustedes van a ver esto de acá. Yo lo voy a nombrar, ¿ve? Ah, creo que no se ve el azul. Mira, esta zona oscura. Otra zona oscura. Todo lo que estoy, y le voy a achurar esta parte, lo que está adentro y adentro de la, le voy a poner, ¿ya? Ya. Lo que está dentro, mira, de esos círculos, si se quiere, o sea, de los límites de las líneas, ustedes verán que está más oscuro que la parte que está al medio acá. Eso se llama oxidación, son escamas. Como un material se ha calentado, un material cuando llega a una temperatura determinada ya, por ejemplo, por encima del 50% de la temperatura de fusión, es muy afín al oxígeno. O sea, rápidamente se oxida la parte superficial, en el caso de los aceros, y forma ese óxido, se queda como una capa, es más oscuro. Se nota ahí, ¿no? Entonces, eso nos sirve para que en adelante, si por ejemplo hacemos una pregunta, ¿en cuál de los dos tipos de procesos, después de haber calentado el material, se va a formar mayor óxido en la superficie? ¿En el proceso de deformación en frío o en el proceso de deformación en caliente? ¿No es cierto? Ahora, segundo, si yo tengo deformación en caliente, uno de ellos lo he hecho al acero a 1000 grados y otro a 1100 grados. ¿En cuál de los dos casos se formará mayores óxidos? Lógico que se ha calentado más. Ahora voy a ir de deformación en frío. ¿Cuánto es el 30% de 1500? 450 grados centígrados, ¿no? O sea, 10%, 150 por 3, ya, 450 grados centígrados, está bien. ¿Qué pasa si un material le voy a hacer deformación en frío? Le voy a calentar a 150 grados, otro a 200, otro a 250. Lógico, el que se va a oxidar más es el de 250 que el 150. ¿Está claro ahí, estimado? Por eso cuando van ustedes, uno a veces va a planta, a los almacenes, al ojo lo conoces todos los materiales de formación en frío, planchas, perfiles, vigas, tubos, lo que fuera. Usted lo ve ahí y está deformado a ese tipo de deformación caliente o deformación en frío. Y vas a tener en el piso de deformación en frío, en deformación caliente, muchas escamas. Ya, muchas escamas tenemos ahí, producto de los óxidos. Bien, entonces dice acá, para el caso de deformación en caliente, no se produce acritud. Esta es una palabra clave en deformación en frío. ¿Qué es acritud? Acritud solo tiene razón de ser en una deformación en frío. ¿Qué significa acritud?
es el endurecimiento del material. Mira, es el aumento de dureza, se llama el endurecimiento del material por efecto de la deformación en frío. No hay acritud cuando le voy a endurecer el material por efecto del proceso de templado. Por ejemplo, le voy a calentar un material, mantengo en el horno, luego lo enfrío bruscamente, lo voy a endurecer también, pero es por templado. Ahí no hay acritud. La formación interna de la estructura es diferente. En cambio, si hay deformación en frío, se va a endurecer. A ese endurecimiento se llama acritud. Conclusión. Acritud, todo solo tiene razón de ser en deformación en frío, mas no en deformación en caliente. A eso se refiere. Consecuencia, dice, la deformación puede continuar sin el incremento de esfuerzos. Eso es lo que siempre se ve, ¿no? O sea, se puede seguir deformando. Eso se ha hecho en las pruebas de deformación, que digo, versus el esfuerzo versus deformación. Bien. Entonces, acá hay algunos comentarios que les pongo para complementar un poco este punto. Dice, la carga aplicada es mucho menor por la ausencia de acritud y por el menor límite elástico. Pues ya hemos visto en este gráfico. ¿Ah? ¿Ve? En este gráfico, que no se olviden. Ese es lo mismo. Es prácticamente solo está sacando como una conclusión. Se obtiene estructuras en dice, menos tensiones residuales, en algunos casos nulos. ¿Qué significa? Como el material lo has calentado y se ha deformado poco a poco, se va acomodando. En cambio, en deformación en frío, a veces el endurecimiento es brusco. Y cuando es el endurecimiento brusco por deformación, internamente hay concentración de esfuerzos. ¿Qué significa? Esa concentración de esfuerzo no libera esa tensión interna. A ver, ¿cómo me explico de una manera más bien, allá? Por ejemplo, acá tengo un material que voy a deformar de ese espesor a este espesor de acá. Vamos a laminar, extruir, lo que fuera. Dice, cuando se somete una carga, por supuesto que acá seguramente le está deteniendo cargas externas, normalmente lo que sucede es los esfuerzos. Los esfuerzos conforme se va estirando, es como si estuviera viendo ustedes unos gráficos de esas figuras, el Huascarán, creo, que a veces en un curso del colegio de anatomía, biología, creo, ya, cortan y dice los músculos, y van a ver ustedes la forma de los músculos como si fueran unos hilos, ¿no? Rojos, color, no sé, rosado, blanquecino, etc. Igual, los esfuerzos son como una línea de corriente. Cuando hemos estudiado en fluido, de repente ustedes han hecho en el laboratorio, cuando querían calcular la velocidad del fluido, la ecuación de continuidad, no sé si sí, seguramente hacen en el laboratorio, ¿cómo no? Hay unas tuberías transparentes donde baja el agua con cierta velocidad, tenemos la sección transversal del tubo, lo conocemos, la velocidad del agua también, o si no hay un flujómetro para medir el flujo, y hay un huequito en la parte superior con una valvulita y se le echa una gotita de acetil rojo. Y ese acetil rojo cae hacia el agua y el agua lo arrastra. Y ese acetil rojo genera una línea de corriente. Y de esa manera calculamos la velocidad de flujo en ese punto, la velocidad, perdón, del agua en ese punto. Esa línea de corriente en los esfuerzos es lo mismo. Cuando se estira un material, acá hay 1, 2, 3 líneas de esfuerzos. Pero cuando llega a este cambio de sección, este que está al medio pasa así, y el que está arriba pasa así, y el que está abajo pasa así. En una misma sección transversal, ¿dónde hay mayor concentración de esfuerzos? ¿En el punto 1 o en el punto 2? Punto 2.
Lógico. A eso se llama concentración de esfuerzos. ¿Cuánto es el esfuerzo allí? Acá el esfuerzo, dice, es esa fuerza de acá sobre el área. Fuerza sobre esta área. Y acá también la fuerza es el mismo porque está en equilibrio. Viene a ser esta fuerza, pero sobre un área pequeñita. Acá el esfuerzo es así. Y acá el esfuerzo es un esfuerzón más grande. ¿Se nota? Por eso cuando hay concentración de esfuerzo, posiblemente el material, que posiblemente se puede fracturar, se puede romper, o se crean fisuras. Entonces dice, hay que aliviar esa concentración de esfuerzo. Entonces acá dice, ve, entonces con este tipo de formación hay menores tensiones residuales. ¿Qué es tensión residual? Esa concentración de esfuerzo, ¿no? O sea, en vez de tensiones o esfuerzos residuales también se llama. Se dice tensiones o esfuerzos. Ya hemos explicado al inicio de esos materiales, ¿no? O si es que no han llevado el curso conmigo, igual, siempre ahí hablamos de tensiones, esfuerzos, resistencia, qué sé yo. ¿Qué viene a ser? ¿Qué cosa es el esfuerzo de un material? Viene a ser la resistencia que ofrece un material a la acción de la fuerza externa. ¿Y cuánto equivale? Numéricamente o cuantitativamente viene a ser igual a la fuerza externa respecto al área transversal donde se aplica, ¿no? La presión es más rápida, dice. ¿Ya? Pues no son necesarios los recocidos intermedios. ¿Qué significa recocidos intermedios? Quiere decir que usted deforma, el material se ha endurecido. Y para seguir deformando, oiga, necesito calentarlo. Eso se llama recocerlo, ablandarlo. Otra vez lo deformo, otra vez quiero seguir deformando, hay que recocerlo nuevamente y así se trabaja. A eso se llama, ¿no? Ahora, el riesgo de grietas es menor, eso ya lo hemos comentado porque la concentración de esfuerzo es menor. ¿Ok? Bien, entonces, ahí está otro material, ven el horno, cómo sale con la grúa, es un eje ahí que tenga, creo que en el extremo es un engranaje que tiene. Y podemos ver tranquilamente sobre ese punto, ¿no? Dice, este proceso con una temperatura mayor a la temperatura de recristalización, esto ya lo hemos visto en el gráfico, le puse ahí que no está en el gráfico, pero sin embargo acá le estoy poniendo para que quede escrito ahí, ¿ya? Entonces, cuando se cruce dice, existe una recristalización dinámica. Cuando se habla de dinámica, la palabra dinámica acá quiere decir que es permanente. No es que ocurre una recristalización y ya quedó ahí, no. Dinámica que va cambiando, va cambiando. Ustedes me entienden mejor eso. Ustedes conocen mejor cuando hablan de planeamiento estratégico, ¿no? Dirección estratégica, creo que llevan sus cursos ustedes, dominan mejor esos temas. Y cuando dice, oye, las estrategias en una empresa, cuando hay que diseñar las estrategias no son estáticas, son dinámicas. ¿Por qué? Porque van cambiando en el tiempo, que los escenarios van cambiando, qué sé yo, nuestro amigo Porter siempre nos ha dicho, ¿no? Que todo escenario, toda empresa está sometido a 4 factores externos o exógenos y eso hace que cambie, ¿no? O sea, la tecnología puede cambiar, el mercado puede cambiar, ¿no? Entonces, todos esos temas externos, la organización cambia. Por ejemplo, el día de ayer, ¿qué día ha sido? No, ayer no iba. La semana pasada fui a un mercado que después de 2 años no iba, a un pequeño supermercado. Y me pregunto, ¿por qué la atención diferente? La tarjeta con que se pagaba era tal y ahora es otro. Antes me pedían una identificación que me dieron allí y ahora no me piden, me dicen no es necesario. Bueno, habrán cambiado su política. Y el momento del pago le digo, ¿pero por qué no puedo pagar así? No, me dice. Pero si siempre hemos pagado así, no. ¿Qué ha acabado? La pandemia. No, me dice que la empresa ahora pertenece a otro grupo económico. O sea que esa empresa del hipermercado lo han vendido a otro grupo económico.
Entonces, ese es otro factor, ¿no? Que dentro de un escenario, de una estructura de una empresa, cambia. Entonces, las estrategias son dinámicas, cambian. Pero las estrategias siempre tienen que estar rediseñando. Es dinámica. Entonces, creo que así me entienden mejor ustedes que manejan esto. Entonces, acá digo, la recristalización es dinámica. Entonces, la recristalización permanentemente va cambiando conforme se va haciendo la deformación. ¿Ok? Creo que en este curso, creo que en el lado de destrucción o laminado he puesto un gráfico, cómo varían los granos de ese material. Con eso se explica mejor esto de acá. ¿Ok? Ya lo vamos a ver, le voy a recordar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de recristalización dinámica? Este gráfico les va a tener mayor visibilidad, se va a captar mejor, va a ser más digerible el concepto. ¿Ok? Bien. Bueno, acá está el famoso yunque, ya que estaba hablando. El yunque de Paco Yunque. Acá tenemos un martillo, y acá está el yunque, la base, y acá tengo un cincel tipo cuchilla, tipo formón para los carpinteros, que seguramente con el uso se ha deformado, ya no tiene punta, ya no tiene filo, entonces con él se le calienta y se va deformando y se saca la punta, ¿eh? Este es un proceso de conformado. Entonces hemos visto nosotros acá deformación caliente, ahora vemos deformación en frío, ¿no? En este caso dice, la deformación plástica se realiza a menores temperaturas que la temperatura de recristalización. Ya lo hemos visto. Se conoce como endurecimiento por deformación en frío. ¿No? Lógico, ¿por qué se endurece? Internamente, lógico, cambia su estructura interna, los cristales, ¿no es cierto? Se afinan los granos, lo que le llaman es un afino de granos. O sea, el grano se vuelve más chiquito y se estira más, o sea, cambia de forma. Se produce el aumento de resistencia y disminución de la plasticidad. O sea, lógicamente es mucho más resistente, pero la deformación es menor, ¿no es cierto? Ya no es tan fácil deformar. Mejor dicho, si es así, ahora va a ser así. Hay zona plástica, sí, pero disminuye su plasticidad, pero aumenta la resistencia, mira. Este es 1. Este es 2. El 1 es cuando ya pasó, el 2 es cuando, perdón, voy a cambiar más bien de número. Este es 1 y este es 2. 1 fue antes de la deformación en frío. 2 después de la deformación en frío. ¿Qué pasó con 2? Aumentó la resistencia mecánica. ¿Qué pasó? Disminuyó de las plasticidades, menos deformable. Porque acá la zona plástica, ve, y acá es menor. A eso se refiere. No se olviden, estos gráficos, los gráficos, todo lo que hablábamos, los garabatos, esto, ayudan a visualizar los conceptos. Bien, no sé si hasta acá tienen algún comentario. Ya, ahorita para pasar ya el tipo de conformado, porque acá me demoro un poquito, pero... Y acá seguimos con la deformación en frío, ¿ok? Acá tenemos, por ejemplo, en la figura que ven ustedes, acá están fabricando unas bobinas, láminas, planchas delgaditas, ¿no? Eso ya viene, como dicen, una laminación continua. Va ingresando un material, por decir, de 1 pulgada de espesor, después baja a 3/4, baja a media, baja a 1/4, baja a 1/16, qué sé yo, ¿no? Y acá tiene. Y el color que ustedes ven es de una deformación en frío. Así se queda el color. En cambio, este mismo proceso podemos hacer de formación caliente, sin embargo, el color va a ser mucho más oscuro, va a ser mucho más gris. ¿Ya? En la deformación en frío adquiere acritud, ya hemos dicho qué cosa es acritud. ¿Ya? Entonces el material, pues lógico, se vuelve más frágil, no voy a decir como el vidrio,
pero algo que ya no va a tener la capacidad de deformarse, eso significa que es frágil. Y disminuye, bueno, lógico, ha aumentado la resistencia mecánica, sabemos que aumentó la dureza, pero ha disminuido la ductilidad y tenacidad. En el gráfico te dice todo. Es por eso que el gráfico que lo mostramos es todas las palabras ayudan al concepto. Este es el material normal que al inicio, y si se quiere decir, ya, y este es el material que ha sido deformado en frío. Dice, ha disminuido la dureza, aumentó la resistencia mecánica, claro, todos sabemos si aumentó la resistencia mecánica, aumentó la dureza, y es más duro, se deforma menos. Ah, pero ha disminuido la tenacidad, claro, ha disminuido la tenacidad, porque el área bajo la curva, esta área, es mucho mayor que el área bajo esta curva. La tenacidad, si queremos medir, ¿no es cierto? Entonces dice, acá todos los materiales se endurecen por deformación en frío. Todos los materiales metálicos, lo voy a llamar en este caso. Se supone que metálico porque estamos hablando de eso, ¿no? ¿Ok? Bien. Finalmente, acá tenemos la propiedad selecta y anticorrosiva del material. Ah, esto es importante, ¿ah? Esto es importante. Cuando nosotros elaboramos productos, por ejemplo, alambres, por ejemplo, para hacer una viga, un canal, un tubo, lo fabricar, no me interesa si ha disminuido o no la conductividad eléctrica, porque ese tubo, ese perfil no me sirve para eso. Pero si voy a fabricar alambres de cobre, alambres de aluminio, alambres que me sirve para la conductividad eléctrica, y al deformar se forma por extrusión, no tengo otra forma de hacerlo, ha disminuido su capacidad de transmisión eléctrica, pero en algo ha disminuido. Entonces ahí entra el proceso de trabajo de deformación versus conductividad eléctrica, y ahí viene otra barra, costos. Jugamos y buscamos el proceso óptimo en la manufactura. Ese es chamba de ustedes, porque manejan la parte técnica, manejan la parte de costos y la parte de procesos con mayor razón. Entonces, la deformación plástica origina deslizamiento de los cristales. Ya la parte interna, de repente le vamos a dar en la superficie, en la parte superficial, cuando vemos una fotografía, o ya lo hemos visto también acá, ¿no? Que tiene otra textura, ¿ve? La superficie tiene otra textura, más fino, más, si usted pasa el dedo por ahí, es más liso, en cambio en deformación caliente es más rugoso. Lo vamos a ver cuando vemos, por ejemplo, no sé, en laminación o extrusión, vamos a ver cómo se desliza estos cristales. ¿Okay? Algunos objetos de deformación en frío, ¿ve? Como las charolitas que tenemos en el comedor, no sé si siguen usando hasta ahora, ¿no? O sea, una bandeja es una plancha, y con una matriz, se llama proceso de embutido, ¡pum!, salió. Se quedó deformado. ¿Por qué no regresó a su estado inicial? A ver, le doy una carga. Cesa la carga, debe regresar a su estado inicial, pero no regresa, queda deformado. Es porque hemos llegado hasta su zona plástica. ¿Ok? Bueno, mismo vamos a continuar viendo con el tema de tipo de conformado. Mira, me he demorado un poquito acá en la deformación frío caliente, cosa que cuando hacemos laminado en caliente, laminado en frío, extrusión caliente en frío, ya ese tema ya conocemos. Ahora vamos a ver solo procesos, ¿ya? Entonces, ahora también vamos a ver esta parte que conocemos como, a ver, ¿cómo se llama? De tipos de proceso de conformado. A ver, vamos a... ¿Ven mi pantalla proceso de conformado, jóvenes? Sí, profesor. Ya. Ya, ahora vamos a ver el proceso de conformado, y ahí ya nosotros vamos a ver qué tipo de procesos hay de conformado y por qué pongo deformación plástica.
Pongo deformación plástica porque justamente el proceso de conformado se basa, está relacionado íntimamente a la deformación plástica. Por hoy día no vamos a tocar un poquito para hacer la estructura, como un material, los esfuerzos normales, los esfuerzos cortantes. Creo que inclusive en el tema, en el primer trabajo hubo un grupo que hizo algo de los esfuerzos cortantes, esfuerzo normal. Eso lo vamos a ver a grandes rasgos, solamente como una cuestión de complemento, porque ahora ya no podemos hablar mucho, porque antes sí hacíamos esto, porque llevábamos otros cursos pre, que se llama mecánica de cuerpo rígido, ahí veíamos eso, y además teníamos el laboratorio de este curso. Entonces ahora como no lo tenemos, pero sí lo voy a nombrar, le vamos a ver, por eso que se dejó como un trabajo monográfico, para que pudiera un poco darnos el fundamento, darnos los conceptos de este tipo de proceso, ¿no? ¿En qué se fundamenta este proceso de conformado? ¿Qué cosa es conformado? Conformado. Es un formado, o sea, le vas a formar el material. Con significa, le vas a cambiar, le vas a dar otra forma. Quisiera que se queden con esa mente. ¿Por qué le dicen conformado? O también pudiéramos haber dicho procesos de deformación plástica en los materiales. No lo ponemos así porque como estamos buscando unos productos, le estamos dando la forma, le estamos dando otra forma al material de acuerdo a nuestros requerimientos a partir de un material base. Yo a partir de ese material base le puedo dar perfiles, le puedo dar alambres, le puedo dar planchas, etcétera, de un mismo material. Para las planchas le puedo dar, por ejemplo, por un proceso de laminado. Para los perfiles le puedo dar por un proceso de extrusión. Para los alambres le puedo dar por un proceso de trifilado. ¿Se dan cuenta? Conformado. Le estamos dando otra forma. A eso se refiere. ¿Por qué es importante que les aclaro esto? En algún momento pongo, de acuerdo al conformado de material, ¿cómo se entiende el conformado? ¿Ya? Para no estar... Ya. Conformado dice proceso para obtener piezas con otras formas. Se logra mejorar las propiedades mecánicas, en algunos casos, dependiendo del tipo de conformado, en frío o en caliente, pero por efecto de la deformación plástica. No olvidar. Pero para conformar el material, desde este momento le digo, el esfuerzo, o sea, de trabajo que necesito, siempre será mayor que el esfuerzo de fluencia. O también lo consideramos que el esfuerzo de trabajo es mayor que el esfuerzo del límite elástico. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces dice, en relación a los obtenidos por fundición moldeo, dice, se logra mejorar la propiedad mecánica. Claro, en fundición moldeo no hacemos ninguna deformación, solo lo fundimos, llenamos un molde y obtenemos. Por eso va a depende dónde va a trabajar el producto, la pieza, para nosotros poder utilizar qué proceso se logra o no. ¿Con qué proceso logramos ese material? Se logra un control para asegurar las propiedades mecánicas, ¿no? Bueno, eso ya creo que es para que lean ustedes y es una consecuencia de todo esto. Ahora, dentro de los tipos que generalmente existe, he escogido un gráfico de los 50.000 gráficos que existe, algo que sea más fácil de entender, capturar la idea real. Dice, dentro de los procesos conformados, hay operación formado o preformado. Deformado. Otra operación de deformación volumétrica. ¿Qué diferencia hay? O sea, quiere decir a esto, le haces un preformado simplemente, a un doblado, por ejemplo. ¿Qué haces? No les estás cambiando mucho de volumen y nada, solamente les estás doblando el material. ¿Qué estoy haciendo acá? Doblar el material. Pero el espesor sigue siendo el mismo. Cuando hago un corte, ¿qué hacemos? ¿Ah? Es un material que está así,
Ahora lo vamos a poner en una cizalladora y me salió materiales cortados. Pero tiene el mismo espesor, etcétera. Solamente le hemos partido en varios elementos, varias unidades. En el embutido también, lo único que hacemos es, tengo una plancha acá, le damos un golpe con una matriz y queda deformado y voy a tener una taza. Voy a tener una taza. Acá, por ejemplo, tengo un disco que gracias al conformado se ha creado este perfil. Acá tiene un perfil al borde. ¿No es cierto? Entonces, gracias a eso se ha creado ese. Pero nosotros no estamos formando. Pero cuando dice operaciones de formación volumétrica, es cuando yo tengo un material que tenga este espesor de acá. Mira, fíjense el espesor. Y después lo he llevado a este espesor. Mira. He cambiado el volumen. Eso es un laminado, porque le he cambiado esa plancha. Un forjado igual, yo puedo tener una masa determinada así, una masa, y luego le he llevado a esta forma. Es un forjado, le estamos con el golpe. ¿No? La extrusión igual, yo puedo tener un tocho, lo que le llamo un tocho, y con un proceso de extrusión puedo tener perfiles, vigas, perfiles, ¿no? Inclusive barras redondas, barras cuadradas, perfiles tipo vigas, tipo eso que se instala como parante, como vigas o como columnas, ¿no? Donde pasan la grúa, puente grúa, qué sé yo, rieles, líneas de rieles, etc. Hay que diferenciar esos dos entonces. ¿Listo? Ahí. Estos dos de acá. Bueno, acá les he puesto escogido troquelado porque mucho se usa en los talleres de manufacturas pequeñitas, grandes, en los libros, todo se usa el troquel, la máquina troquel. Cizallado, bueno, en el corte es un corte. Con el troquel lo cortas también. Puedes tener una barra, tienes una cizalla horizontal, cortas. O puedes tener un tubo, ¿no? Un tubo, donde también pones dentro del tubo como decir, un macho ahí, y alrededor una cuchilla así, y corta también sin doblarlo. O puedes tener un trozo como, no sé si han visto ustedes los zapateros, que ya nadie va a reparar los zapatos, cambian la zapatilla y lo botan. Antes reparábamos nosotros los zapatos, pues cambias de mediasuela ahí. Entonces, para hacer los ojales, el zapatero tenía una herramienta que nosotros en la manufactura le llamamos acabocado. ¿Qué significa? Cuando tenemos un cuero así para poder poner como empaquetadura, queremos hacer un agujero, te salga exactamente circular, lo ponemos como si fuera un cortador, pero circular. Entonces, viene el troquel con una palanca y le hace el agujero. O sea, está cizallando en forma circular. No es una cizalla simple así, ¿no? Entonces, el troquel tiene esa facilidad de poder cizallar en diferentes formas, se acomoda mucho. Por eso el troquel es como una máquina universal. El torno también, hay un torno universal, por eso se conoce universal, que usted puede hacer lo que hace la fresa. Usted puede hacer lo que hace el taladro. ¿No? Usted puede hacer lo que hace la cizalla. O sea, es tan versátil, ¿no? O sea, no todos los tornos, ¿eh? Entonces, por eso le llamamos torno universal, ¿ya? Espero que esa pequeña... Bien, entonces, en la deformación dice plástica, deformación en frío nuevamente, ya tienen acá, lo leen ustedes, ya le he puesto ahí, pero es ya para ustedes, porque ya hemos hablado bastante de este tema, ¿no? De cristalización, la velocidad de deformación influye un poco en la deformación en frío, las tolerancias, eso lo leen, porque les he puesto para ustedes como un idea, pero ya hemos visto deformación en frío, ¿ya? Ahora, esto sí, pero sí, lo que leen ustedes de acá, en algún momento que está repasando, preguntarán, profesor, y esto no lo ha hablado, ¿qué significa? Y punto, ¿ya? Les había comentado que siempre pongo algunos puntos como para que lean ustedes, no para estar, en mi caso, tomando lectura al pie de la letra. Entonces aquí vemos
lo que es en realidad la deformación plástica. Aquí existe una relación directa entre este esfuerzo y la deformación. Ya no estamos en el caso simple, donde nosotros, en este caso, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la deformación? O sea, cuando hacíamos la prueba de tracción, cuando nosotros veíamos esto de acá, ¿ve? Deformación plástica bien definida. Así. Y en esta zona de acá se cumplía la ley de, como es el módulo de Young, módulo de elasticidad, que le llamaban que el esfuerzo está en función directa de la deformación. Lógico, mayor esfuerzo, mayor deformación, ¿no? Pero dependía del material, del módulo elástico. Pero eso solo funciona para la zona elástica. Cuando queremos hablar de deformación plástica, ya no es tan así. Estamos hablando del esfuerzo diferencial de E, o sea, la sumatoria. O sea, estoy sumando, o sea, la deformación, pero pequeña deformación está diferenciante. Lo voy a sumar, lo vamos a integrar. ¿Desde dónde? Desde 0 hasta este E máximo, ¿no? Nos da un valor, ¿no? Listo. Vamos a hacer la deformación allí. Entonces, más o menos, dice endurecimiento por efecto de la deformación. Lógico, tenemos, mira, deformación plástica, esta es la zona plástica que está deformando. ¿Ya? Y deformación en caliente también es lo mismo, pero acá ocurre esto, mira. En deformación en caliente también es para que lo lean ustedes, pero algunos puntos lo vamos a ver. Dice, la microestructura y las propiedades finales están estrechamente ligadas a la temperatura y a los tiempos. Acuérdense ustedes cuando hablábamos de, cuando hacíamos el tema de tratamiento térmico, por ejemplo, ¿no? Calentamos, enfriamos bruscamente, se está endureciendo el material. Claro, no estamos haciendo una deformación, no, nada, solamente cambiando su estructura interna. Un poco tiene relación esta temperatura con ese tiempo. ¿Se acuerdan? ¿Qué tiempo lo tenemos nosotros con el medio enfriador? Ese tiempo de tenerlo con el medio enfriador hacía que sea más duro o menos duro. Eso no se olvide. Y esta parte es lo mismo, ¿no? De la recristalización del material que hemos visto, debajo de la temperatura de fusión. Se forman óxidos en caliente. Las tolerancias son mayores. ¿Por qué? Porque como hay escamas, si esta es la superficie de deformación en frío, deformación en caliente, la superficie es así. Si yo tengo que cepillar, acá puede haber que cepillar una capa de, no sé, 100 micrones. Y acá pues será de medio milímetro, 500 micrones. Entonces las tolerancias acá serán mayores, ¿no? Deformación caliente, a eso se refiere, ¿no? Tolerancia, dimensión. Cuando habla de que las microestructuras son menos homogéneas, ¿no es cierto? Se está refiriendo de que internamente, cuando hay una deformación en frío, por ejemplo, la estructura interna en realidad, ¿no es cierto?, es casi constante, porque pasa un rodillo, por ejemplo, en laminación y prácticamente toda la superficie caliente. En cambio aquí se calienta en el horno. A ver, la parte inicial que sale del horno se choca con el medio ambiente más rápido que el que va a salir del horno. Cuando salió a la zona donde se va a deformar, la parte delantera ya tiene un delta de T mayor que el delta de T que tienes la cola, la salida del horno. ¿Ya? ¿Tiene lógica en el horno? Entonces, eso hace de que la estructura interna, con ese choque térmico, va a ser diferente, pues. ¿No es cierto? Por eso dices menos homogénea, no es tan homogénea porque hay mucha diferencia ahí, porque el delta de T, ¿qué cosa es delta de T? El flujo calórico va a ser mayor al inicio y eso va a cambiar la estructura interna diferente al otro. Entonces va a ser más diferenciado la estructura interna, ¿no?
Bueno, este gráfico lo puse ahí porque ayuda a visualizar un poco la deformación en caliente. O sea, cómo varía este material cuando está caliente, o sea, el esfuerzo respecto a la temperatura, ¿no? Cómo varía. Lógicamente, el esfuerzo tiene un valor cuando la temperatura es baja. Si la temperatura es alta, lógico, ese esfuerzo va a ser menor. O sea, necesito menos esfuerzo para deformar cuanto más caliente. Creo que eso ya hemos comentado también cuando hicimos esa parte. ¿Ok? Aquí es lo mismo que le estoy poniendo aquí. Estamos resolviendo el ejercicio prácticamente. Nosotros habíamos hecho la analogía. Si ustedes pueden ver esta analogía, a ver si pueden visualizar la analogía, pero estamos viendo ya para deformación plástica. Ya estoy viendo ya para esta zona de acá, para acá. ¿Qué dice acá? Esfuerzo, deformación. Esfuerzo, deformación. Mira la analogía. Esta es una constante. Acá también hay una constante. Igualito. Solo que es para la zona elástica. Este E, como está en zona plástica, es recto acá, casi es constante. Este es 1. En cambio, acá es N, tiene otro valor. Nada más. Eso quería ver, hacerle ver. Casi hay una analogía acá. Y N se llama coeficiente de endurecimiento por deformación. Esto nos han entregado los investigadores. Nos han dicho, mira, señores que trabajan en esto, N varía entre 0,1 a 0,5. Los valores le vamos a dar. K también depende del material, N depende del material, ¿no? Acá también E depende del material, todos sabemos. Entonces, esta constante es diferente, pues no es pues este módulo elástico porque está en la zona elástica. Este otro puedo decir, es un módulo plástico, si quiere decir, ¿no? En esta zona. Entonces, allí va, y acá hay unos valores. Antes de esto lo voy a regresar. Acá está, ¿ven? Después regreso ahí para visualizar concepto. Ya, entonces acá están los valores de K y N. Acá está la ecuación. Depende del material, dice, ¿ve? N varía de 0,1 a 0,5. Y acá tienes, por ejemplo, para los aceros. Un acero inoxidable acá, ¿ve? Tiene 1275 megapascal. Tiene el valor. Si usted lo multiplican por 145, vas a tener en PSI. Hasta podemos comparar el valor, esta constante K con la constante E de plasticidad que tenemos. Tenemos estos valores, ya nos han tabulado. Por supuesto, hay otros manuales, otras tablas que tengan más, mucho más cantidad de materiales para poder ver, ¿no? No sé si hasta acá hay un comentario. Bueno, espero que haya quedado claro esa parte. Entonces regreso. Quería relacionar nomás. Acá simplemente otro comentario para ustedes también para que puedan, ¿no? Todos sabemos, dice, el comportamiento elástico termina cuando se inicia la deformación plástica. Oiga, eso lo sabemos, ya para qué ni voy a repetir acá. Se inicia la deformación plástica cuando termina lo elástico. El esfuerzo de fluencia inicia la zona plástica, pues la fluencia es zona ya, zona. Termina la zona elástica, la etapa de transición es la zona, lo que le llamamos zona de fluencia. Por ejemplo, en este caso del cobre, dice, y el aluminio, que son muy dúctiles, es más fácil, por ejemplo, dice, y a ellos le ponen un porcentaje de formación, dice, de 0,2%. Es difícil determinar el esfuerzo de fluencia. ¿Por qué? Porque si usted ve, cuando hacíamos el laboratorio con los jóvenes, usted veía acá al acero así, ve. Y sin embargo, al cobre lo veíamos así.
¿ya? Al cobre lo veíamos así. O sea, esta zona de fluencia en el acero se nota más el lomo de camello. En cambio, en los materiales dúctiles como el cobre, casi no se notaba acá. Había que agarramos una regla y con la regla trazamos y donde se comienza a desviar, ahí se marcaba. Y eso es lo que están viendo aquí ustedes. En este gráfico. ¿Ya? Acá está, mira. Acá está la ecuación que le he puesto en la zona elástica. Vamos a borrar este de acá. Ya. Acá está. ¿Ve? La zona elástica. Eso ya hemos puesto. Está acá, ¿ve? Acá. Y la zona plástica está acá. Acá se inicia. Entonces, más o menos, se traza una recta así y donde ya agarra, ahí cambian. O sea, este gráfico. Bueno, acá no tanto voy a trabajar porque nosotros no estamos investigando en laboratorio, entregando informes. Sin embargo, a nosotros nos interesa el mínimo acá, porque yo lo que le voy a dar es el esfuerzo de acá, el esfuerzo de trabajo. Mínimo. Si me dice acá este es 50,000, yo le voy a dar para la manufactura 50K PSI, KSI, y yo le tengo que dar 52, pues para asegurarme, KSI para trabajar. Acá, por ejemplo, ¿qué me dice? El esfuerzo versus el límite del esfuerzo versus la curva de esfuerzo versus deformación, ¿no? Este valor, ¿no es cierto?, que tenemos acá se produce para la zona máxima. Por supuesto, hay variación. En realidad, la matemática para esta zona es un poquito más compleja, no es tan simple como lo estoy poniendo acá, pero a nosotros nos interesa este punto. Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna interrogante aquí para poder dar por terminado nuestra clase de hoy. Ya el día, espero, jóvenes, tratan de leer, les he puesto, ya que ayer no hemos tenido clase, pero eso no quita de que, por si acaso les he puesto en el aula virtual estas tablas, ¿ya? Estas tablas para que ustedes puedan un poco hacer un comparativo. Dice, propiedad metálica de los materiales. Acá están, por ejemplo, módulo de elasticidad, módulo de rigidez, razón de Poisson. ¿Es por qué? Porque se deforma. Ahí nos va a importar mucho, ¿no? El peso específico, qué sé yo, etcétera. Vamos a ver. Y acá están de diferentes materiales, ¿ven? De aluminio, aleaciones de cobre, de hierro, de aceros, qué sé yo, etcétera. Vamos a tener el módulo elástico, ¿no es cierto? Y vamos a tener todas estas propiedades, ¿ves? De diferentes materiales. Acá le hemos dado diferentes materiales de ingeniería, ¿no? Acá está del aluminio, dice propiedad mecánica de aleaciones, vamos, de aluminio forjado, porque la forja es un proceso conformado, ¿no? Acá dice propiedad mecánica de aceros, ya pues porque vamos a tratar con aceros, para recordar, y acá está algunas propiedades de algunos polímeros. También nos sirve porque vamos a hacer conformado de polímeros, también nos sirve, ¿no? Pero, por ejemplo, acá hay un ejemplo simple, ¿no? De polietileno, ¿no? Ustedes saben que en el mercado hay polietileno de baja densidad, de alta densidad. Bien, jóvenes, antes que me cierren me despido de ustedes hasta la próxima semana. Por favor, lean esa parte de las propiedades, dale una lectura, ¿sabes para qué? Para que nosotros cuando hacemos laminación o extrusión lo hacemos de una manera mucho más rápida. Bien, jóvenes, buenas tardes a todos y me despido de ustedes, ¿ya? Que les vaya bien.